Para hablar de un tema sumamente importante, ¿cómo está afectando este virus a los más pequeñitos, a los menores de edad? El doctor Daniel Anchante Llosa, él es pediatra e intensivista de la UCI Pediátrica COVID del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Anchante? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con ustedes. Gracias. Bueno, las cifras que recibimos son realmente alarmantes. 100.000 menores contagiados, menores de 18 años, y de ellos 349 fallecieron hasta inicios de abril. ¿Cómo se ha comportado este virus en función a los niños que durante un buen tiempo de alguna forma fueron invisibilizados al no ser una población, decíamos antes? Sí, hemos visto un cambio con relación al año anterior. Si bien es cierto, durante toda la pandemia la población pediátrica sí se ha contagiado y se ha enfermado, pues como mencionas, el número de contagios en este año y sobre todo en la etapa de la adolescencia ha aumentado en un 50% con relación al año anterior. Esto se va reflejado en los casos que ingresan diariamente tanto a hospitalización, y también tenemos unos 2 o 3 casos por semana que ingresan a cuidados intensivos, ¿no? Esto pues tiene una relación no solamente con el tema del contagio general en toda la población, porque hay que recordar que el gran número de contagios en los niños, más del 90%, son dentro de las casas. Mientras más adultos tengamos contagiados, vamos a tener más niños y adolescentes también contagiados. Y el otro motivo es también el tema de las variantes, que ya sabemos que existen en el país y que vemos enfermedades más agresivas, vemos compromisos pulmonares más serios, vemos también menos días para que la enfermedad se torne más grave. Entonces vemos que el virus que estamos enfrentando en este año no es el mismo que enfrentábamos el año anterior. Claro, doctor, sin duda esto es preocupante y además antes existía esta especie de mito de que los menores, los niños, no tenían síntomas, eran generalmente asintomáticos. Hemos visto que esto no es así. Coméntenos, doctor, la recuperación, cómo se da en menores y en adolescentes, en menores de edad, ¿no? ¿Es a un ritmo mayor que otras personas, que adultos mayores, por ejemplo? ¿También quedan secuelas o no? ¿Cómo es el proceso luego que han superado ya el virus en menores y adolescentes? Sí, las secuelas o complicaciones en la gran mayoría de los pacientes están en el aparato respiratorio. Son los pacientes que han tenido gran compromiso pulmonar, que han requerido ventilación, que han requerido una cama en UCI por varios días o incluso semanas. Ellos son los que finalmente después del alta van a tener secuelas respiratorias. Pero sí hay una diferencia con relación a los adultos. En los adultos hablamos ya de secuelas duraderas e incluso hablamos de casos de fibrosis. En el caso de los niños y adolescentes, esto no se da así, son porcentajes muy mínimos, pero sí existen otro tipo de secuelas, como por ejemplo quedan niños con un poco de cansancio, no tienen la actividad que tenían antes, tienen una tos que a veces persiste en el tiempo, días o semanas, pueden tener también aumento de las presiones, y esas son complicaciones que uno los lleva después del alta. Estas complicaciones o secuelas están relacionadas directamente con el grado de afectación pulmonar. Mientras más grado va a haber más secuela y va a durar más. Pero otra diferencia con relación a los adultos es que los datos que tenemos hoy en día, tanto en el país como de manera internacional, es que más del 90% de estos niños se llegan a recuperar en las funciones pulmonares normales previas a la infección. El pulmón del niño con relación al adulto es bastante noble, se regenera con mayor facilidad, y esto hace de que, pasado un tiempo, vuelvan a, digamos, a sus actividades normales. Y eso sí es muy alentador, porque además posiblemente van a regresar al colegio, a la escuela y hacer otras actividades propias de los pequeños. Ahora, doctor, de esta cifra alarmante de 100.000 menores de 18 que fueron contagiados y que en algunos casos se agravan, ¿estamos hablando de niños en condiciones saludables o la mayoría de ellos tienen algún factor de riesgo? Sí, por ejemplo, esa es otra diferencia también que la que mencionas. El año anterior veíamos una relación casi de más del 90% o 95% de enfermedades de infección por COVID con
comorbilidades, enfermedades preexistentes. En este año, por ejemplo, si bien es cierto, aún vemos niños en la mayoría con enfermedades persistentes, han aumentado los casos de niños y adolescentes que sin tener enfermedades previas o aparentemente sanos desarrollan afectaciones pulmonares graves. Hemos tenido incluso niños aparentemente sanos que han ingresado a nuestra unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, y en lo que mencionas en particular, en la adolescencia vemos una relación de factor de riesgo que puede complicar la enfermedad del COVID en adolescentes con sobrepeso, con obesidad. También hemos visto en aquellos que tienen asma ya desde la infancia, que la llevan hasta la adolescencia, pero esta asma o esta enfermedad asmática no está bien controlada, es un asma mal llevada, y en ellos, cuando si se enferman por COVID, también vemos un factor de riesgo para terminar dentro de la unidad de cuidados intensivos. Pero, doctor, y yendo a los síntomas, ¿qué consejo daría usted a los padres para poder quizás diferenciar en estas épocas del año, sobre todo con el cambio de clima, entre una gripe y lo que podría ser COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas más comunes que se dan en menores de edad? ¿De qué manera detectarlo? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta en las casas es que el factor de riesgo del contacto, el contacto intradomiciliario o de algún familiar cercano o de algún otro compañero, por ejemplo en la adolescencia, ahora que están ya reuniéndose en algunas actividades, que también puede tener o enfermarse por COVID y contagiar a nuestro adolescente, a nuestros niños. La gran mayoría de contagios en nuestros niños son dentro de las casas, por eso es que hay que tener mucho cuidado con ello. Y en cuanto a los síntomas, en general, los síntomas son bastante inespecíficos y es a veces complicado diferenciarlos de una gripe común. Son, por ejemplo, fiebre, tos, a veces un poco de congestión. Ahora en este año estamos viendo incluso ya fiebre y dolor abdominal, fiebre y diarrea. A veces puede haber fiebre y tener un rash o un enrojecimiento de la piel. A veces puede haber también enrojecimiento de labios, de lengua. Son síntomas bastante inespecíficos. Entonces, el llamado o el consejo para los padres sería que, teniendo la sospecha o el contacto, así sean hace 2, 4 o 6 semanas previas, incluso, y tenemos nuestro adolescente o nuestro niño en casa que tiene estos síntomas, que no lo vemos bien, que tenemos la duda de que si esta es una gripe o no, lo mejor es contactarse de manera pronta con el pediatra de confianza o acercarse al centro de salud, acercarse a la posta o acercarse al hospital para hacer una evaluación, porque puede tratarse hoy en día de un caso de COVID. Hasta síndrome de Kawasaki, ¿no? En algún momento se confundía mucho, los padres estaban totalmente perturbados si se trataba o no de este síndrome. Doctor, para ir cerrando además, la recomendación siempre fue clara respecto a los menores de 2 años, que no utilizaran mascarillas. ¿Hay alguna condición para que los padres también evalúen este sistema de protección? ¿Los bebés pueden utilizar mascarilla o es perjudicial? Y hasta el momento no tenemos ninguna recomendación de uso de mascarillas en menores de 2 años. Esto lleva a una razón y no creo que en realidad cambie en el tiempo, porque es una razón básicamente anatómica, que es que los niños menores de 2 años o los bebés lactantes se van a sofocar con la mascarilla, no tienen esta capacidad de poder coordinar la respiración como lo puede hacer un niño mayor usando una mascarilla. Es por eso de que en estos casos no es recomendable el uso. En estas edades, de 0 a 2 años, lo recomendable es la distancia, siempre con relación a una persona enferma o algún contacto dentro de casa o fuera, y también que siempre el cuidador, papá, mamá o el que esté a cargo, siempre tenga una higiene de manos adecuada. Esas son las recomendaciones en caso de 0 a 2 años. Y si la mamá tiene COVID, la lactancia nos dijeron que puede continuar, solamente cubriéndose, ¿verdad, la madre? Es verdad, esa es una excelente pregunta y aprovecho también para mencionarlo para todas las mamás. El virus no se transmite por la leche, no hay una contraindicación para dejar de dar de lactar a nuestros bebés si es que tenemos COVID. Las mamás tienen una relación de cuidarse con el tema de la protección, de la barrera de la mascarilla, que sí es la importante, y luego después de repente de lactar, pasar a otro cuidador para mantener un poco la distancia, pero la lactancia no debe ser interrumpida.